La sangre en el linóleo es una vista común en cualquier sala de trauma de alto volumen, pero la mujer que limpiaba el sudor de la frente de los pacientes moribundos nunca dejaba huellas en él. Trabajó durante años en el turno nocturno, como un ángel silencioso de misericordia. Nadie la cuestionaba, hasta que hombres fuertemente armados irrumpieron en el vestíbulo. El ambiente dentro del centro médico St. Jude, a las 3 de la madrugada, siempre se sentía diferente al resto del día. Ubicado en el corazón áspero del centro de Chicago, el centro de trauma de nivel 1 era una puerta giratoria de miseria humana, accidentes y violencia. Durante el día, el hospital era una sinfonía caótica de médicos gritando, familiares llorando y anuncios por altavoz. Pero en el turno nocturno, especialmente entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, una quietud pesada y sofocante se apoderaba de la sala de emergencias, interrumpida solo por el grito repentino de las sirenas de ambulancia. El doctor Asher Aeris, un experimentado médico de trauma con ojeras profundas, prácticamente vivía en ese purgatorio nocturno. Con 12 años en el hospital, confiaba en un equipo cercano de veteranos del turno de noche. Entre ellos estaba una enfermera llamada Eleanor Wright. Al menos, ese era el nombre que Asher asumía. En medio del caos de turnos con poco personal, donde enfermeras temporales iban y venían como fantasmas, Eleanor era una presencia constante y estabilizadora. Era llamativa, aunque no de forma convencional, piel pálida, casi luminosa bajo las luces fluorescentes, cabello oscuro recogido con precisión bajo un gorro de enfermera anticuado. Su uniforme blanco siempre permanecía impecable, sin importar la sangre alrededor. Pero lo más extraño no era su apariencia, sino su comportamiento. Hablaba en voz muy baja, casi un susurro, pero con una autoridad que imponía orden en medio del caos. Una noche, mientras observaban, una colega comentó que no aparecía en el sistema del hospital. Además, nunca sudaba, y sus manos eran frías como el hielo. De pronto, el teléfono de emergencia sonó. Un joven de 19 años con múltiples heridas de bala estaba por llegar. El equipo se preparó de inmediato. Cuando el paciente entró, estaba perdiendo sangre rápidamente. Los monitores indicaban que su corazón estaba fallando. El equipo trabajó sin descanso, descargas eléctricas, medicamentos, presión directa, pero nada funcionaba. El caos llenaba la sala mientras luchaban por salvarlo. Entonces, la temperatura pareció bajar de golpe. Eleanor apareció en la cabecera del paciente. Nadie la vio entrar. Simplemente, estaba ahí. Mientras el resto del equipo trabajaba frenéticamente haciendo compresiones y administrando medicamentos, Eleanor se inclinó, colocando sus pálidas manos desnudas suavemente a ambos lados del rostro ensangrentado del adolescente. Se acercó, con los labios casi tocando su oído. Asher no pudo escuchar lo que dijo. Era un murmullo, una vibración que parecía no pasar por los oídos, sino asentarse directamente en los huesos. Al instante, el monitor dejó de gritar de forma errática. Luego, un pitido constante. Después otro. «Tenemos pulso», jadeó Sarah, mirando la pantalla sin creerlo. «La presión está subiendo. 60/40. 70/50, se está estabilizando». Asher miró a Eleanor. Ella no lo miró. Simplemente acomodó el cabello del chico, sus ojos oscuros llenos de una tristeza profunda y antigua. Mientras el equipo quirúrgico se llevaba al paciente estabilizado hacia el quirófano, Asher se giró para agradecerle, pero la sala estaba vacía. Eleanor había desaparecido, sin dejar rastro, excepto por el hecho de que el joven seguía respirando. Asher miró el suelo. En medio del caos, todos habían dejado huellas de sangre en las baldosas blancas. Todas pertenecían a él, a Sarah y a los paramédicos. No había ni una sola huella donde Eleanor había estado. Pasaron 3 meses. El extraño incidente se convirtió en otra historia de fantasmas dentro de un hospital ya lleno de ellas. Asher intentó racionalizarlo: falta de sueño, mala iluminación, pero cada vez que veía a Eleanor deslizarse en silencio por los pasillos, ajustando sueros o consolando a familias, un escalofrío le recorría la espalda. Nunca comía en la sala de descanso. Nunca usaba una tarjeta para abrir puertas.
Simplemente esperaba a que alguien más las abriera y pasaba como una sombra. Entonces llegó la noche del 14 de noviembre. Eran las 3:15 de la mañana. Una fuerte lluvia helada golpeaba las ventanas del hospital. La sala de emergencias estaba inusualmente tranquila. Asher estaba en recepción cuando las puertas automáticas no se abrieron, fueron arrancadas violentamente de sus rieles. «Apártense. Despejen el pasillo». Un escuadrón de hombres fuertemente armados, con uniformes negros sin identificación, irrumpió en el vestíbulo. Llevaban rifles de asalto y el rostro cubierto. El personal quedó paralizado de miedo. Un hombre alto, con corte militar plateado y gabardina oscura, mostró una placa demasiado rápido para leerla. «Necesito a su mejor cirujano de trauma ahora mismo. Este hospital está bajo control federal. Nadie entra, nadie sale. Tenemos una condición, Crimson». «Soy el médico a cargo, el doctor Iris», respondió Asher, dando un paso al frente. «¿Qué tienen?» 2 operadores más empujaron una camilla militar. El hombre sobre ella era enorme, gravemente herido, con múltiples lesiones y uniforme de camuflaje desgarrado. «Capitán John Donovan», dijo el comandante. Recibió 2 disparos en el pecho, uno en la arteria femoral y metralla de un explosivo. Lo estabilizamos en el helicóptero, pero se está desangrando internamente. «Sálvelo, doctor. Es una orden». Lo llevaron a la sala de trauma. La presencia del equipo armado hacía el ambiente casi irrespirable. Asher y la doctora Sarah Evans comenzaron a trabajar, pero la situación era crítica. El pecho de Donovan se llenaba de sangre. «Tenemos que abrir el pecho. Traigan la sierra», gritó Asher. «Banco de sangre, protocolo masivo ahora. Envíen todo el O negativo». «Su presión está cayendo», gritó Sarah. El comandante agarró a Asher con fuerza. «No lo deje morir. Tiene información que puede salvar miles de vidas». «Estoy intentando», respondió Asher. «Pero se está quedando sin sangre». El monitor emitió un sonido largo y continuo. «Línea plana. Inicien compresiones», gritó Sarah, subiéndose para aplicar presión sobre el pecho del soldado. «Alto». Se escuchó una voz suave. Una voz, imposible de calmada, resonó en la sala. Los operadores tácticos levantaron sus armas de inmediato, buscando el origen de aquella presencia no autorizada. El comandante desenfundó su pistola y giró bruscamente. Eleanor Wright estaba de pie al pie de la camilla. Asher parpadeó. No la había visto entrar. Los guardias de la única puerta se miraron entre sí, confundidos. Nadie había pasado. «¿Quién demonios eres?» «Aléjate del capitán», rugió el comandante, apuntándole al pecho. Eleanor lo ignoró por completo. Caminó con calma hasta la cama, su uniforme blanco contrastando con el caos ensangrentado. Apartó suavemente a Sarah, quien, inexplicablemente, retrocedió sin oponer resistencia. Colocó sus manos pálidas sobre la herida abierta en el pecho de Donovan. «¿Qué está haciendo?» «Dispárenle», gritó un operador. Pero el comandante levantó la mano, sorprendido. La sangre dejó de fluir. No se coaguló, simplemente se detuvo, como si algo invisible la contuviera. Eleanor se inclinó cerca del rostro del soldado. «John», susurró, con una voz clara. «El helicóptero de extracción te espera. Aún no puedes descansar. Levántate, soldado». Durante 3 segundos eternos, no pasó nada. Entonces, los ojos del capitán Donovan se abrieron de golpe. No eran los de un moribundo, estaban claros, enfocados, fijos en Eleanor. Tomó una profunda y desgarradora bocanada de aire. El monitor cardíaco se activó con fuerza. Ritmo firme. Imposible. Donovan levantó una mano temblorosa y sujetó la manga blanca de Eleanor. «Valquiria», murmuró, con asombro. «Viniste por mí». Ella sonrió con una ternura que dolía. «Nunca me fui, John. Pero debes quedarte un poco más». Se apartó y miró a Asher. «Está estable, doctor. La hemorragia interna se ha detenido. Puede continuar con la cirugía». Asher quedó paralizado. Nada de eso era médicamente posible. «Asegúrenla», ordenó el comandante.
2 operadores se lanzaron hacia ella. Las luces parpadearon violentamente, y, en un instante, sus manos solo atraparon aire. Eyaner había desaparecido. No había dónde esconderse. Las puertas no se habían abierto. ¿A dónde fue?, preguntó el comandante, ahora con miedo en la voz, sujetando a Ascher. ¿Quién era esa mujer? Ascher miró el espacio vacío, luego el suelo. Sin huellas. Esa era Eyaner, susurró. Una de nuestras enfermeras. Desde la camilla, Donovan dejó escapar una débil risa. ¿Enfermera?, dijo con reverencia. Doctor, esa no era una enfermera. Era la teniente primero Evelyn Cross, la médica de combate de mi unidad en Kandahar. El comandante se quedó rígido. Estás delirando. La teniente Cross murió hace 12 años en combate. El silencio que quedó fue más pesado que la tormenta afuera. En la sala de trauma, rodeados de sangre, gasas y el sonido constante de un monitor que no debería estar funcionando, todos miraban el lugar donde ella había estado. El comandante Vance, un hombre endurecido por innumerables misiones, bajó lentamente su arma. Sus manos temblaban. Llévenlo a cirugía, ordenó. Llévenlo a cirugía, ahora, ordenó finalmente Vance, con la voz áspera, ya sin la autoridad de antes. Mientras la doctora Sarah Evans y el equipo quirúrgico sacaban apresuradamente al ya estabilizado capitán Donovan, Vance se volvió hacia Ascher. Sus ojos estaban abiertos, inquietos, como si hubiera visto algo que reconocía pero se negaba a aceptar. Doctora Eris, dijo en tono bajo. Necesito una sala segura. Y quiero ver los registros de su personal. Todos los archivos que tengan sobre esa. Eyaner Wright. 10 minutos después, Ascher estaba sentado frente a Vance en una oficina administrativa pequeña y sin ventanas. El hospital seguía bajo confinamiento federal. Operadores tácticos vigilaban cada salida. Cuando empezó aquí hace 3 años, verifiqué sus huellas en la base de datos nacional, explicó Ascher mientras accedía al sistema. Todo parecía normal. Porque es un perfil fantasma, murmuró Vance, tecleando en su terminal cifrada. Un registro creado por el Departamento de Defensa para rastrear anomalías. Mira esto. Giró la pantalla hacia Ascher. Era un expediente militar escaneado. El encabezado decía, Cross, Evelyn. Teniente primero, cuerpo médico. Muerta en acción. La fotografía mostraba a una mujer con uniforme de desierto frente a una tienda médica. Más joven, piel bronceada, pero inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma calma profunda. Era Eyaner. No era una simple médica, continuó Vance, con la voz cargada de emoción contenida. Era una leyenda. En el Comando de Operaciones Especiales la llamaban Valquiria. Entraba desarmada a zonas de combate para rescatar heridos. Nunca perdió a un paciente. Ascher miraba la imagen, incapaz de comprender. He trabajado con ella 3 años. ¿Cómo es posible? No lo sé, susurró Vance. Pero sí sé cómo murió. Abrió otro archivo clasificado. Hace 12 años, en Kandahar, nuestra base fue atacada. Nos ordenaron evacuar. Todos se retiraron, menos Evelyn. ¿Por qué? Porque tenía a un soldado de 19 años en la mesa. Si soltaba la presión, moriría en segundos. El helicóptero la esperaba, pero se negó a subir. El ambiente se volvió frío. Cuando retomamos la base al día siguiente, la encontramos muerta. Recibió 4 disparos por la espalda, pero sus manos seguían presionando la herida del soldado. Ni siquiera muerta lo soltó. Le salvó la vida. Ascher sintió un vacío en el pecho al comprender. Ese soldado era John Donovan, confirmó Vance. El mismo que ahora está en tu quirófano. Dedicó su vida a honrarla. Y esta noche, cuando volvió a morir, ella regresó para terminar lo que empezó. Ascher reaccionó de inmediato, abriendo archivos antiguos del hospital. Ignoró los registros recientes y buscó en los más antiguos. Después de unos minutos tensos, apareció un documento en su pantalla. Era una credencial antigua del hospital. Comandante, susurró Ascher, señalando la pantalla. Mire esto.
Antes de alistarse en el ejército en 2006, Evelyn Cross era enfermera de trauma civil. Su lugar de trabajo asignado, el Centro Médico St. Jude. Su turno, el nocturno. No solo había regresado por Donovan. Cuando su vida fue truncada violentamente, la Valquiria simplemente volvió al único lugar donde sabía salvar vidas. Llevaba más de una década recorriendo los pasillos del hospital, un ángel guardián atrapado en la madrugada, repitiendo su deber una y otra vez. A las 5:30 de la mañana, la tormenta de nieve había cesado, dejando un amanecer pálido sobre el horizonte de Chicago. El hospital seguía en alerta, pero la tensión se había transformado en un cansancio profundo. El capitán John Donovan había sobrevivido a la cirugía. La doctora Evans logró reparar la aorta y controlar la hemorragia. Médicamente, era un milagro. Donovan descansaba en una habitación segura de la UCI. Asher y el comandante Vance observaban desde el pasillo, con vasos de café en la mano. Operadores tácticos vigilaban el área. Levantaremos el confinamiento en 20 minutos, dijo Vance. Evacuación médica en camino. Lo llevaremos a Walter Reed. La información que tiene salvará miles de vidas. Asher asintió. Y porque ella lo salvó otra vez. De pronto, la temperatura cayó bruscamente. No era un simple frío, el aliento de Asher se volvió visible. Una capa de escarcha cubrió el vidrio de la habitación. Los operadores reaccionaron de inmediato. «Bajen las armas», ordenó Vance. Desde el fondo del pasillo, una sombra se separó de la pared. No apareció, simplemente estaba ahí. Evelyn Cross avanzó lentamente, con su uniforme blanco impecable. Nadie habló. Nadie se movió. Al pasar junto a ellos, el aire se llenó de un olor a yodo y electricidad. Sus ojos estaban fijos en Donovan. La puerta de la UCI se abrió sola. Evelyn entró. Asher y Vance se acercaron al vidrio cubierto de hielo. Limpiaron un pequeño espacio para ver. Donovan estaba despierto. Giró lentamente la cabeza, y la vio. El soldado endurecido parecía un niño asustado. Lágrimas rodaban por su rostro. Evelyn extendió su mano, luminosa y pálida, sobre su frente. No lo tocó. No hacía falta. A través del vidrio, Asher podía leer perfectamente sus labios. «Mi guardia ha terminado, capitán. Vive una buena vida». Donovan asintió débilmente, con la mandíbula temblorosa mientras formaba las palabras. «Gracias, teniente». Evelyn le ofreció aquella misma sonrisa suave y melancólica. Pero esta vez, la tristeza había desaparecido. Se veía radiante, ligera, completamente en paz. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de vidrio. Al salir al pasillo, el comandante Vance enderezó los hombros. El veterano de combate se puso completamente rígido. Sus talones chocaron con un sonido seco que resonó en el pasillo. «Atención», rugió Vance. De inmediato, los 6 operadores de élite adoptaron una postura perfecta. Al unísono, realizaron el saludo militar. Vance mantuvo el suyo, con los ojos encendidos de emoción contenida, mirando fijamente mientras el fantasma de la Valquiria pasaba frente a él. Asher permaneció inmóvil, observando cómo los hombres más peligrosos del mundo rendían respeto absoluto a una enfermera de voz suave. Evelyn no se detuvo, pero al llegar al final del pasillo giró ligeramente la cabeza hacia Vance. Y devolvió el saludo. Con precisión militar perfecta. Entonces, los primeros rayos del sol atravesaron la ventana del fondo. La luz dorada tocó su uniforme blanco, y en un instante, desapareció. No hubo explosión, ni sombras, ni eco. Simplemente se deshizo en millones de partículas luminosas que danzaron en la luz de la mañana hasta desaparecer por completo. El hielo en el vidrio se derritió de inmediato. La temperatura volvió a la normalidad. El peso opresivo que había cubierto el hospital durante la noche desapareció. Vance bajó lentamente la mano. Los operadores hicieron lo mismo, soltando el aire que no sabían que retenían. «Desmovilizar», susurró Vance. Más tarde esa mañana, mientras los helicópteros negros despegaban del techo del hospital llevando a salvo al capitán Donovan, Asher estaba solo en la sala de descanso. Miró la silla vacía en la esquina,
donde Janer solía sentarse en silencio mientras el resto del personal se quejaba del turno nocturno. Nunca volvió a aparecer. Los turnos de noche en St. Jude's regresaron a su caos habitual. Pacientes críticos, vidas salvadas, y vidas perdidas. Pero cada vez que un monitor comenzaba a apagarse y la muerte se acercaba demasiado, el Dr. Asher Aris no podía evitar mirar hacia atrás, esperando que una enfermera de voz suave saliera de las sombras. Pero nunca lo hizo. Evelyn Cross había completado su última misión. La leyenda de la Valquiria de St. Jude's quedó para siempre en los pasillos de Trauma. Fin.